explicar las diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. ¿Le puedes pasar, por favor? Ya. La diferencia de estos enfoques, el primero, el cualitativo, que es un paradigma naturalista, es decir, que tiene que ver un poco más con la naturaleza. En cambio, en la investigación cuantitativa hablamos de un paradigma racionalista, que es un poco más racional, un poco más lógico. En el cualitativo vemos percepciones del sentido común en situaciones concretas. En cambio, en el cuantitativo vemos el método hipotético deductivo, que significa que va una investigación que va de lo general a lo particular. Aquí se destaca por ser una investigación en una relación en unas variables de causa y efecto. En el enfoque cualitativo hablamos sobre fenómenos sociales y hablamos de interpretar la realidad de las personas que estamos investigando. Aquí, en el método cuantitativo hablamos de ser positivista. La idea es que cuando hablamos, por ejemplo, de psicología o de psicología social, cuando hablamos de positivismo, hablamos de que la gente solo observa lo que está a la vista, no se introduce un poco más a lo que sería, por ejemplo, la interpretación de la realidad. Serían solo datos como que no sé, el esfero que tú ves, tienes de la mano es de color azul, más no ve el proceso, por así decirlo, de cómo desarrollar. ¿Ya? Entonces, el enfoque positivista es más como que a la ligera, no solamente se basa en la visualización, si se puede decir aquí. Correcto, es así. En la investigación tratamos de buscar diferentes perspectivas de diferentes personas. En cambio, en el enfoque cuantitativo tiene enfoque particularista, es decir, si se puede decir un poco de individual. En el cualitativo hablamos de un criterio de validez. En cambio, en el cuantitativo hablamos de un criterio de fiabilidad. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. Lo que se utiliza en estos enfoques, en el enfoque cualitativo hablamos de una muestra que es reducida. Es decir, por ejemplo, si nuestro tema es de, no sé, de las madres adolescentes, no podemos decir tal porcentaje de madres adolescentes. Eso sería de acuerdo al cuantitativo, que hablamos ahí de una muestra probabilística. En el enfoque cualitativo, a lo mucho serían unas 15 personas dependiendo de la investigación. Aquí hablamos también un poco más de descripción. En cambio, en el cuantitativo hablamos un poco más de números, de valores, de porcentajes y de cantidades. En el enfoque cualitativo predomina lo que es la inducción, que va de lo particular a lo general. Es decir, que de un caso específico vamos a sacar conclusiones generales. En cambio, en el enfoque cuantitativo buscamos un análisis más estadístico. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. Las principales características de estos dos enfoques, el primero, el cualitativo, es que es más complicado de hacer, es más difícil, es más laborioso, tiene más teoría y más conceptualización. Hablamos también desde componentes subjetivos, valoraciones, actitudes, conductas, motivaciones. Aquí es imposible hacer una comparación que como con el cuantitativo podemos hacer una comparación por porcentajes, por ejemplo, pero en el cualitativo es imposible hacerlo. En el enfoque cualitativo también damos respuestas largas. En cambio, en el enfoque cuantitativo es fácil y tiene un procedimiento más sistemático y más formalizado. En cambio, su información es objetiva. Te dice, por ejemplo, tantos porcentajes de madres embarazadas adolescentes en tal año. Entonces, no trata de interpretar lo que hace el enfoque cualitativo. Aquí, como les decía, facilita la comparación y las respuestas son más resumidas. ¿Puedes pasarle, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los procesos para la elaboración de un trabajo de investigación. ¿Ya? Dentro del proceso de investigación hablamos de un medio que recepta la información para que nosotros podamos elaborar un proyecto de investigación, ya sea un documental, como hablaba en el campo que les mencionaba anteriormente, o una presentación oral.
Aquí hay que tener en cuenta que una investigación no se va a hacer de la noche a la mañana. Esto requiere un tiempo y no siempre va a ser como el título que tú escojas a tu investigación. Ese no va a ser el definitivo. Va a tener varios cambios dentro del proceso de investigación. También es necesario contar con la ayuda de un profesional para que nos pueda guiar en la investigación y, como les decía, puede tardar hasta semanas. ¿Puedes pasarle, por favor? Eh, Eli, si me ayudas leyendo, por favor. Proceso de la investigación según el autor Carlos Sabino. Existe un primer momento en que el científico ordena y sistematiza sus inquietudes, formula sus preguntas y elabora organizadamente los conocimientos que constituyen su punto de partida, revisando y asimilando lo que ya se conoce respecto al problema que se ha planteado. Es el momento en que se produce la delimitación o distinción entre sujeto y objeto, ya que allí el investigador se ocupa por definir qué es lo que quiere saber y respecto a qué hechos. Carlos Sabino, Caracas, 1992. Listo, Eli. Listo, muy bien. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. La siguiente, esta es la estructura de lo que sería una investigación. Como primero sería el planteamiento. Después viene el desarrollo de la investigación. El alcance, la hipótesis. Bueno, la hipótesis siempre va en una investigación cuantitativa. Después sigue el diseño de la investigación, seleccionar la muestra, la recolección de datos, analizar los datos y finalmente elaborar un informe. Bien, ahora vamos a ver las etapas del proceso de la investigación. La primera etapa o el primer paso que tenemos es de crear la idea a investigar. Aquí es importante tener ideas potenciales desde una perspectiva científica, cuantitativa, cualitativa o mixta. Es decir, que nosotros vamos a hacer una lluvia de ideas de todos los temas que nosotros podemos realizar, de los temas que son de nuestro interés o de temas que son de intereses de otras personas o de empresas. El segundo punto es el planteamiento del problema de investigación. Aquí debemos plantear objetivos de investigación, es decir, lo que vamos a llegar cuando nuestra investigación finalice. Desarrollar preguntas de investigación. Aquí en este punto es importante que se tenga bien estructuradas las preguntas, porque si en algún momento de la investigación te estás desviando o no sabes qué hacer, debes volver a las preguntas y a los objetivos para encaminarte de nuevo en la investigación. Analizar la viabilidad de la investigación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué recursos yo tengo? Recursos puede ser humanos, con qué personas yo cuento para realizar mi investigación. O tal vez, no sé, recursos financieros, si necesito dinero para poder realizar mi investigación. Puedes pasarle, por favor. Ya. Como tercer punto tenemos elaborar el marco teórico. Aquí nosotros debemos revisar, redactar, adquirir, consultar y extraer toda clase de información que podamos llegar a tener sobre nuestro tema a investigar. Es importante que primero se haga un recuento de toda la bibliografía que tengamos. Puedes hacerlo en un diario de campo, donde puedes poner el nombre del libro, el autor, el año, la editorial y una cita que te llamó la atención o la cita que te puede servir para la investigación. También te recomiendo que puedas, cuando encuentres una bibliografía, leer el resumen y las conclusiones. Eso sería la base para poder entender si es que ese libro te puede servir o no dentro de tu investigación. Como cuarto punto tenemos definir la investigación y el alcance, es decir, si nuestra investigación va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, que es de los temas que ya habíamos hablado anteriormente. El quinto paso es establecer la hipótesis. Como les decía, esta hipótesis se utiliza más en una investigación cuantitativa.
Aquí se observa si es que resulta o no conveniente la formulación de la hipótesis, que esta va a ser la que oriente al resto de nuestra investigación. Como paso número 6 tenemos desarrollar un diseño apropiado, es decir, la estructura de nuestra investigación, que ya les di cuál es la estructura correcta. Aquí vamos a ver si podemos hacer una investigación experimental o no experimental, o las dos unidas. Como punto número 7 tenemos, tenemos seleccionar la muestra apropiada para la investigación. Como les decía, en una investigación cualitativa es importante no tener muchas personas que investigar, sino un grupo reducido para poder hacer una buena investigación. Es decir, que aquí nosotros vamos a delimitar los temas, vamos a recolectar datos, a delimitar la población y elegir el método de cómo nosotros vamos a seleccionar la muestra. Como punto número 8 tenemos la recolección de datos, que hablamos de definir de la forma adecuada para recolectar los datos y que estos vayan acorde al planteamiento que nos hemos propuesto. El punto número 9 es analizar los datos, que vamos a definir un programa adecuado que nos brinde confiabilidad a nosotros, validez y objetividad al momento de realizar nuestra investigación. Y como punto número 10, elaborar un informe o un reporte de resultados. Aquí básicamente van a ir las conclusiones de nuestra investigación y las recomendaciones que hemos podido desarrollar. Bien, vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente nuestra idea de investigación. Para poder hacer esto necesitamos tener ciertos criterios. Entre ellos, delimitar el problema, tener las variables, por ejemplo, en el caso que les hablaba sobre las madres adolescentes, puedes poner como variable el conflicto, si la madre si no termina el colegio, si sigue estudiando, un montón de variables que pueden cambiar el sentido de la investigación. Formular la pregunta de investigación y tratar un problema que sea medible o observable. Les voy a presentar un video sobre el planteamiento del problema. Pues, listo. Puedes pasarle a la siguiente, por favor. Bueno, dentro de los elementos para que nosotros podamos plantear el problema de nuestra investigación, como primer punto están los objetivos. Cabe recalcar que es necesario tener un objetivo general y un objetivo, y por lo menos 3 objetivos específicos. Estos objetivos específicos son los que van a sustentar a nuestro objetivo general. Las preguntas de investigación, lo que ya les hablaba y les decía de que se debe tener preguntas que nos encaminen a nuestra investigación. La justificación de la investigación. Aquí tienes que redactar para quién va dirigida esta investigación. ¿Por qué crees que es importante? ¿A quién crees que le va a servir? La viabilidad del estudio. Hablábamos de los recursos humanos y financieros y las deficiencias en el conocimiento del problema que orientas al estudio. Aquí en la justificación también puedes implementar porcentajes, citas de autores que puedan validar lo que tú estás diciendo en la justificación. Ya, el tema de investigación y su relación con el problema. El tema es la base para iniciar nuestro proyecto de investigación. Es importante que nosotros podamos considerar el tema que se va a investigar, que sepamos a profundidad lo que vamos a hacer, el problema que se va a resolver, es decir, las estrategias, las conclusiones, las recomendaciones y qué metodología vamos a utilizar. Aquí entra lo de si es en un enfoque cualitativo, cuantitativo, mixto y la estructura. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya, el tema de la investigación surge a raíz de una pregunta central en busca de respuestas. Esta es la pregunta de investigación. Y se encarga también de seleccionar y revisar conceptos y utilizar datos.
Pásale, por favor. Ya. El problema es definido por el investigador de acuerdo a las necesidades que estamos viendo. También determinar la relación entre el tema de investigación y el problema. De aquí podemos utilizar preguntas que nos ayuden a orientarnos como que, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué es el problema? ¿Para qué vamos a investigar este tema? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Si va a ser una investigación de campo o experimental? En este sentido, nosotros relacionamos la situación que tenemos con el problema. Ya. El problema representa un tema de investigación específico. Esto genera insatisfacción, incomprensión o dificultad para entender un tema no conocido. También podemos decir que la investigación no es que va a buscar algo, sino que vamos a construir un nuevo conocimiento. Pásale, por favor. Ya. Como conclusiones, se puede mencionar que el investigador juega un papel muy importante en el proceso de investigación, pues está en sus manos la obtención del resultado satisfactorio para que podamos obtener resultados, conclusiones del problema. Es por ello que es importante seguir los pasos que les he mencionado anteriormente para que puedan realizar una investigación y llegar al éxito. Como otro dato importante, es esencial que como investigador no juzgues a las personas que estás investigando y tengas una perspectiva de trabajar con ellos y de no juzgarlos, porque eso es lo más importante, tener una perspectiva diferente a la que tienen ellos y a la que tienen otras personas. Pásale, por favor. Bueno, eso sería todo en esta unidad 3. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias.